Buenas tardes a los que no saludé. Buenas tardes, profe. ¿Qué Buenas dice? tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo le va? Vamos entonces con lo nuestro. Bueno, hoy vamos a empezar a estudiar. En realidad ya lo venimos estudiando, pero vamos a estudiar la cinética o la dinámica, primero de la partícula, donde vimos fuerzas, aceleraciones, donde vimos la segunda ley de Newton, vimos lo que es la energía, el trabajo y la energía, y finalmente en la clase pasada estuvimos analizando el impulso y la cantidad de movimiento. Y ahí dentro del impulso y cantidad de movimiento vimos lo que era impacto. Hoy vamos a empezar con la cinética, pero ahora del cuerpo rígido. Entonces, hoy día un poco cerramos lo que hemos estado viendo y que esto es aplicable, todos estos conceptos que vamos a aplicar para todo lo que son nuestros mecanismos, nuestros sistemas mecánicos, sea totalmente aplicable. En realidad, hay muchas de las cosas, de los temas que vamos a tratar, de los parámetros que tenemos que analizar, que son similares o tienen similitud con lo que se vio para la partícula y lo que se vio para el sistema de partículas. Pero, lógicamente, hay algunas consideraciones particulares que tenemos que tener en cuenta en el cuerpo rígido. Fundamentalmente vamos a analizar la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido, la forma y la masa del cuerpo, y además el movimiento que se produce como consecuencia de esta fuerza. Eso es básicamente lo que vamos a analizar en el día de hoy, y lógicamente lo vamos a completar la semana que viene, y posiblemente, no sé si la semana que viene terminaremos, pero vamos seguramente a tocar una tercera semana. Bueno, como dice, siempre tratamos de establecer los objetivos del tema que estamos analizando. Es lo que habíamos dicho. Estudiamos las relaciones que existen entre las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido, la forma, la masa y el movimiento que se genera como consecuencia de estas formas. Por lo general, y remitiéndonos al concepto que nosotros ya mencionamos en algún momento, vamos a analizar en algunos casos desde el punto de vista espacial, en los tres ejes. Pero básicamente después lo vamos a llevar a hacer la simplificación estudiando sobre la placa rígida, es decir, sobre un sistema de dos dimensiones en el cual la tercera dimensión es de un valor unitario. Las consideraciones que vamos a establecer son válidas para el sistema espacial. Entonces, el primer concepto, vamos a analizar el cuerpo rígido y ahora vamos a tomar como punto representativo, como punto característico de ese cuerpo rígido, el centro de masa. Y ese centro de masa siempre lo vamos a distinguir con la letra G. Espérenme que seguimos teniendo gente en entrada y el punto G es sobre ese cuerpo rígido, que es esa papa que está dibujada. Estaremos actuando distintas fuerzas externas que nosotros hemos llamado en la clase pasada. Vamos a ver que el estudio de estas fuerzas, la sumatoria de estas fuerzas, va a ser igual aplicando la segunda ley de Newton al producto de la masa por la aceleración. Pero si se fijan, la aceleración tiene una barrita encima de esa letra. ¿Por qué? Porque estamos analizando la aceleración que está actuando sobre el centro de masa, ¿sí? Está en esta figura de acá, fíjense que nosotros, la sumatoria de todas estas fuerzas,
las podemos representar como un vector que actúa sobre el centro de masa y que tiene módulo masa por aceleración. Acá está indicado en la figura de abajo. Asimismo, aguántenme un segundito que seguimos entrando gente. Asimismo, nosotros vamos a analizar la sumatoria hacia cada una de esas fuerzas, ¿sí? Va a estar a una determinada distancia, por lo cual podemos establecer momentos, la sumatoria de los momentos con respecto al centro de masa, y ya habíamos visto cuando analizamos para el partícula, cuando analizamos para el sistema de partículas, que la sumatoria de los momentos con respecto al centro de masa era igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular, en este caso referida al centro de masa. Por eso tiene el puntito de arriba, o sea, a la razón de cambio, cuando hablamos de la razón de cambio, estamos hablando de la derivada primera de la cantidad de movimiento angular con respecto a ese centro de masa. Esta es una ecuación que en su momento, cuando nosotros la vimos para la partícula y la vimos para el cuerpo, para el sistema de partículas, les dije, tengámosla presente porque la vamos a usar, ¿sí? Bueno, ahora está puesta solamente como una consideración particular sin hacer el análisis correspondiente. Esta era una de las ecuaciones que nosotros teníamos que tener en cuenta. Entonces, un sistema equivalente va a ser o el cuerpo rígido, considerando las distintas fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo rígido, o un cuerpo rígido en el cual voy a tener aplicado sobre el centro de masa un vector que me va a representar la sumatoria de las fuerzas y un vector que me va a representar la sumatoria de los momentos con respecto a ese centro de masa. Estos son dos sistemas equivalentes. Por lo general, uno tiende a resolver este sistema que nosotros en el cual tenemos n fuerzas actuando sobre ese cuerpo rígido y lo podemos reemplazar por este otro sistema en el cual tenemos este par de vectores aplicados sobre el cuerpo rígido. Por lo cual hablamos de sistemas equivalentes y por eso aparece este signo igual entre los dos. Esas consideraciones para la cantidad de movimiento angular, en este caso, la cantidad de movimiento angular, nosotros habíamos planteado, la vamos a tomar, supongamos que consideramos el cuerpo rígido una partícula, va a tener esa partícula una cantidad de movimiento que va a estar dado por este producto, P sub i por el delta M sub i, porque suponemos que el cuerpo rígido está formado por n partículas y por n la podemos subdividir en n partes, por lo cual por eso hacemos la sumatoria de las masas, porque hemos subdividido este cuerpo rígido en partes, en porciones pequeñas, muy pequeñas, y entonces podemos establecer esta consideración. Esa partícula la voy a referenciar respecto a un sistema de coordenadas a través de un vector posición. Por lo general nos conviene tomar el sistema coordenado pasando por el centro de masa, ¿sí? Y generalmente, este cuerpo rígido o este centro de masa está referenciado a un sistema newtoniano, a un sistema de referencia newtoniano que está dado por él. Por el momento lo vamos a dejar ahí, existe este sistema newtoniano, pero nosotros lo estamos referenciando a un sistema cartesiano en el cual pasa por el centro de masa. Entonces, aplicamos la expresión que ya habíamos visto de la cantidad de movimiento angular, producto de la cantidad de movimiento, multiplicado por el vector posición. Como tenemos n partículas, vamos a tener una sumatoria de esa cantidad de movimiento. Esta velocidad, ¿sí? Generalmente puedo reemplazarla
por un dato que yo seguramente voy a tener, que va a ser la velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad va a ser este producto, velocidad angular por R. Y si nosotros trabajamos acá, ¿sí?, sacamos el omega y nos queda RI cuadrado por el diferencial de M. Esa sumatoria de R cuadrado por el diferencial de M era lo que vimos en su momento, el momento de inercia. Momento de inercia aplicable al centro de masa. Por eso tenemos la barrita horizontal encima del parámetro, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, el momento de inercia dijimos que era la resistencia que ofrecía, estaba relacionado con la resistencia que ofrece ese cuerpo al proceso cuando se encuentra rotando. Entonces, en definitiva, nos queda que la cantidad de movimiento angular referida al centro de masa, por eso tiene su índice G, es igual al producto de el momento de inercia del cuerpo multiplicado por la velocidad angular correspondiente. Y derivo esto, voy a tener la derivada primera, y bueno, lógicamente voy a tener la derivada primera de la velocidad, del momento de inercia un valor constante para un determinado cuerpo, voy a tener la derivada primera de la velocidad angular, y ya sabemos que la derivada de omega con respecto de t es la aceleración angular. Entonces, como dice acá, la variación de la cantidad de movimiento angular de la placa, o la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular de la placa, se representa mediante un vector de la misma dirección que alfa, perpendicular a la placa y de magnitud I por alfa. De la magnitud I por alfa. Es un vector que es perpendicular a la placa correspondiente. Estas dos ecuaciones, esta que tenemos acá y esta que tenemos acá, van a servir de base para después cuando estudiemos el movimiento de los cuerpos rígidos en 3 dimensiones. Por lo tanto, hay que tenerlas presentes porque ahí las vamos a necesitar, básicamente. Bueno, más de lo mismo, ¿sí?, el sistema, y yo lo puedo expresar. En este caso, como estoy trabajando con un sistema de 2 dimensiones, un sistema plano, voy a tener la componente de la fuerza según el eje X, la componente de la fuerza según el eje Y, ¿sí?, y la componente del momento, puedo plantearla de esta manera, como el producto de la aceleración angular multiplicada por el momento de inercia con respecto al centro de masa. Para complementar esto que estamos analizando, tenemos que recordar, seguramente esto lo han estudiado cuando estudiaron física, el principio de D'Alembert. Y también recordar que nosotros teníamos, cuando vimos la clase pasada, sistema de partículas, dijimos que teníamos fuerzas externas, son todas las acciones que ejercen sobre este cuerpo rígido otros cuerpos, ¿sí? Tenemos fuerzas internas, que es la acción o es la vinculación entre las distintas partículas que conforman el cuerpo rígido, y en esta cuestión hablábamos de que la suma de las fuerzas externas más las fuerzas internas nos daba las fuerzas efectivas. En realidad, nosotros habíamos planteado que las fuerzas internas se anulaban entre sí su acción por el principio de acción y reacción, porque las acciones entre ellas se neutralizaban mutuamente entre cada una de las partes. Y por lo tanto, habíamos llegado a la conclusión que el sistema de fuerzas externas era igual al sistema de fuerzas efectivas. De la misma manera, o sea, un poco que adelantamos lo que decía D'Alembert, D'Alembert dice que las fuerzas externas
sobre un cuerpo rígido son equivalentes a las fuerzas efectivas. O sea que yo puedo representar un sistema. Cuando hablo de equivalencia, estoy hablando de este signo igual, ¿sí? Puedo representar un sistema considerando las fuerzas externas, ¿sí?, o considerando las fuerzas efectivas, que va a ser las fuerzas que van a actuar sobre las diferentes partículas que constituyen ese cuerpo rígido, ¿sí? En realidad, siempre hay que mencionar, existen fuerzas internas, pero las fuerzas internas, la acción entre ellas, queda neutralizada porque son fuerzas de la misma magnitud, pero de sentidos contrarios. Por lo tanto, D'Alembert, ¿qué es lo que estableció? Y bueno, yo puedo tener un sistema equivalente en el cual lo puedo dibujar a partir de las fuerzas externas o lo puedo dibujar a partir de las fuerzas efectivas. Porque existe una equivalencia, existe una igualdad entre ambos sistemas. En definitiva, para lo que cuando nosotros estudiamos un sistema mecánico, un sistema, el estudio para estudiar las fuerzas que están actuando sobre una determinada estructura, sobre un determinado elemento de máquina, bueno, ahí no hacemos la diferenciación. Nosotros sabemos que existe una fuerza que un elemento le transmite a otro, ¿sí? Lógicamente estamos hablando de fuerzas efectivas, ¿sí? Pero no hacemos la aclaración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema equivalente. Bueno, y lógicamente, vamos a este sistema. Espérame, sigue haciendo entrar gente. De acuerdo a lo que vimos recién, a este sistema de fuerzas externas lo puedo representar como un sistema en el cual voy a tener, este es el movimiento plano, ¿sí? Movimiento plano en el cual voy a tener aplicado sobre el centro de masa un vector que me va a representar la sumatoria de las fuerzas, y que ya habíamos visto que ese vector era igual a masa por la aceleración sobre el centro de masa. Pero también esto me está dando una traslación, pero también tengo una rotación de este cuerpo rígido, movimiento plano. Esa rotación, ese momento, esa cantidad de movimiento va a estar dado por el producto del momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Esto es un sistema equivalente. Un sistema que tiene la misma resultante, ¿sí? Por lo cual, o sea, yo puedo obtener una equivalencia entre este sistema y este. Movimiento plano, considero rotación, considero traslación. Lógicamente, voy a tener casos en los que voy a tener solamente traslación. En ese caso, solamente cuando considero traslación, la aceleración angular es igual a 0, por lo tanto desaparece este vector, ¿sí? Y las fuerzas efectivas solamente se reducen a este vector aplicado sobre el centro de masa, que es el producto de la masa por la aceleración. Siempre analizamos o tomamos como punto de referencia el centro de masa. En este caso solamente hablamos de traslación, desaparece la rotación. En el caso que tengamos rotación, bueno, acá tenemos algunos ejemplos de lo que estamos hablando, ¿sí? Sistemas equivalentes, acá está el signo igual. En este caso, esta lancha tiene un peso propio que está actuando sobre el centro de masa de ese sistema, y lógicamente esto está montado sobre un carro para el transporte. Vamos a tener reacciones del piso en sentido contrario. Este sistema equivalente
a un sistema en el cual yo aplico sobre el centro de masa el vector que es representativo de la masa por la aceleración, ¿sí? Sistema de fuerzas externas o sistema de fuerzas efectivas, sistema en el cual, en realidad, este es el sistema de fuerzas externas, este es el sistema de fuerzas efectivas. Cuando tengo rotación, solamente voy a considerar este vector, que va a ser perpendicular al plano del pizarrón, ¿sí? El plano del pizarrón, plano de la pantalla, perpendicular al plano de la pantalla. Es solamente considero rotación, ¿sí? El movimiento plano va a considerar traslación y va a considerar rotación. ¿Qué es lo que hemos dibujado acá? Sí, escucho. Creí que hablaba, perdón. ¿Cuándo está en equilibrio este sistema? Bueno, el sistema está en equilibrio, lógicamente, cuando aplico sobre el centro de masa fuerzas de la misma magnitud, en la misma dirección, pero sentido contrario. En este caso, aplicamos lo que se llama el vector de inercia, ¿sí? Y por lo tanto, la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo rígido es igual a cero, ¿sí? En realidad, el sistema en general, el que aplica el movimiento plano, es ¿sí? Este sistema. Fuerzas externas, fuerzas efectivas. Esta es la situación en la cual está en equilibrio. Los sistemas en equilibrio. Bueno, distintos casos para los petroleros, la cigüeña, tenemos qué fuerzas tenemos actuando acá. Tenemos actuando el peso correspondiente, tenemos una tensión de este elemento, una tensión en ese sentido, y tenemos sobre el punto de articulación, lógicamente, una fuerza que la hemos descompuesto según el eje X, según el eje X, según el eje Y. Eso es, esto se está moviendo en este sentido, una rotación. Por lo tanto, este sistema es equivalente a un sistema en el cual voy a tener aplicado sobre el centro de masa, ¿sí? Tengo aplicado M por A, pero en este caso la descompuse en una aceleración tangencial y la descompuse en la aceleración normal. Y la rotación, como ya hemos visto, producto del momento de inercia multiplicado por la aceleración angular, ¿sí? Como ustedes verán, lo que estamos viendo ya viene aplicado a los sistemas mecánicos. O sea, estamos trabajando y por eso he puesto estos ejemplos para que vean que es aplicable a los sistemas mecánicos, ¿sí? No es que uno está hablando de huellas perdidas. Son sistemas, o sea, cuando nosotros estudiemos y tengamos que analizar qué fuerzas están actuando sobre este mecanismo, y bueno, vamos a tener que hacer todas las fuerzas, considerar el diagrama del cuerpo libre, en el cual vamos a tener que tener en cuenta todas las fuerzas que están actuando. Y bueno, y para simplificar un poco, para hacer algunas simplificaciones, podemos plantearlo en función de la aceleración tangencial. Ya vimos que es la variación de la velocidad sobre el tiempo, la aceleración normal, p cuadrado sobre el radio de curvatura, y podemos plantear a partir del momento de inercia y de la aceleración angular. El caso de esta excavadora, también analizamos las fuerzas externas que están actuando sobre la rueda, y bueno, fíjense, peso del cuerpo, tenemos las reacciones correspondientes, ¿sí? Porque lógicamente a nivel del suelo aparece una reacción, esta que está acá, ¿sí? Esto es, está considerando la fuerza, seguramente la fuerza de rozamiento, descompone según los ejes X y Y, el sistema equivalente considera solamente
considera un solo vector, producto de la masa por la aceleración, considera la rotación como el producto del momento de inercia por la aceleración angular correspondiente. Bueno, otro ejemplo, la articulación que ya habíamos analizado oportunamente en cuando vimos aceleraciones sobre las partículas, ¿sí? La articulación, esto se movía, ¿sí? Esto se movía en esta corredera y acá se movía sobre esta corredera. Entonces aplicamos una fuerza acá. Vamos a considerar que vamos a trabajar con la fuerza del diagrama del cuerpo libre, ¿sí? Aparece una fuerza normal acá sobre la corredera, ¿sí? Aparece una fuerza normal acá sobre esta otra corredera y aparece el peso correspondiente aplicado sobre el centro de masa. Este sistema de fuerzas externas es equivalente a este sistema en el cual yo voy a tener la masa por la aceleración, que siempre me conviene descomponerla, una según el eje X y otra según el eje Y, y la rotación correspondiente producto de I por alfa. En este caso, bueno, acá este es el sistema como se presentaría. Si voy a tener una velocidad angular, ¿sí? La aceleración angular en el sentido de esa velocidad angular, las aceleraciones correspondientes según aplicadas sobre el centro de masa. Fuerzas externas, fuerzas efectivas, y bueno, y esta sería la condición de equilibrio. ¿Sí? En la mayor parte de las aplicaciones de ingeniería, las aplicaciones mecánicas, se trabaja con cuerpos rígidos que se mueven bajo alguna restricción. En este caso, la restricción está dada por la corredera. Por estos puntos, este sistema se puede, o sea, esta placa, esta varilla, se mueve, está restringida su movimiento por las correderas. En tales casos, existen relaciones entre las componentes de la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Se dice que el movimiento correspondiente es un movimiento restringido. Para resolverlo es necesario un análisis cinemático preliminar del problema en cuestión. Bueno, eso siempre lo hemos visto. ¿Sí? Siempre que nosotros hagamos un estudio cinemático, un estudio cinético, siempre es conveniente primero analizar cuáles van a ser las fuerzas que están puestas en juego. Como les digo, en toda situación, el ingeniero tiene que hacer un estudio de lo que vaya a plantear. Ver hacia dónde se mueve, ver cuáles son las restricciones, ver qué pasa con el mecanismo, ¿sí? Como hablábamos, ver si hay polvo, ver si no hay polvo, ver si hay corrosión, si no hay corrosión. Todo eso es lo que tiene que analizar el ingeniero. No puede calcular ni puede determinar parámetros o plantear un sistema de cuerpo libre si no se analizan todas las variables que están puestas en juego. Siempre eso tómenlo como consejo. Cuando ustedes trabajen y ya estén como ingenieros trabajando, hay que plantearse, hay que recorrer el lugar, hay que mirar, hay que ver cómo está, ¿sí? Todo lo que ustedes traten de averiguar, ¿sí? No desde la oficina. Tienen que ir al lugar, tienen que mirar, tienen que analizar el mecanismo, cómo se mueve, dónde se mueve, si tiene una restricción, toda esta cuestión. Bueno, es lo que está diciendo acá. Es necesario un análisis cinemático preliminar. Necesariamente necesitamos ver qué es lo que pasa. Fundamental. Eso tiene que hacerse el carne, tiene que hacerse, ¿sí? Es importante que el ingeniero plantee un estudio, primero averiguando todo. Bien, hasta el momento hemos visto lo que era la rotación centroidal. O sea, la rotación
alrededor del centro de masa. Pero no siempre existe la rotación centroidal, sino que podemos tener casos, como dice ahí, la rotación no centroidal. No está rotando respecto al centro de masa, sino que está rotando el cuerpo rígido respecto a cualquier otro punto. En este caso, para la figura, está rotando respecto al punto O. O sea, el punto de rotación es alrededor del punto O. ¿Sí? Vamos a, o sea, como alrededor de un eje fijo que no pasa por su centro de masa, y a eso se lo considera como la rotación no centroidal. Bueno, estas son las expresiones de la aceleración tangencial, ya la habíamos visto, producto de R por alfa, ¿sí? Fíjense que le ponemos esta barrita horizontal arriba, que me está diciendo que estoy referido al centro de masa. Estamos refiriéndola al centro de masa. Y bueno, y la aceleración normal, ya habíamos visto que era omega cuadrado por R, o B cuadrado sobre ρ. Bueno, hay distintas maneras de calcular, también referida al centro de masa. Y es lo que ha planteado acá, lo planteado en celeste. Aplicables al centro de masa, tenemos la aceleración tangencial y tenemos la aceleración normal. Pero en este caso, tenemos que considerar respecto al punto O, punto que no corresponde al centro de masa. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Bueno, fuerzas externas, ¿sí? Todas las fuerzas que están actuando acá, F1, F2 y F3. Lógicamente, ahora mi punto de articulación va a ser el punto O, por lo tanto voy a tener reacciones R sub X y R sub Y sobre ese punto. El sistema equivalente, ¿cuál va a ser? Y bueno, el sistema equivalente, vamos a plantearlo, tomando, podría ser respecto al centro de masa, ¿sí? En el cual tengo la masa por la aceleración tangencial y la masa por la aceleración normal. Y la rotación va a ser igual a I por alfa. Pero en este caso, estas son aplicables al centro de masa. Pero yo tengo en este caso tomando respecto al punto O. Con lo cual, acá tengo que recurrir a un teorema que ustedes también deben haber visto, que es el famoso teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. ¿Por qué? Porque ya no tengo, ¿sí? Nuestro eje no es con respecto al centro de masa, sino que es con respecto a un centro que es paralelo a este, a un eje que es paralelo a este. Entonces, para calcular el momento con respecto, voy a aplicar a Steiner, el teorema de los ejes paralelos. Si no se acuerdan cómo se calculaba Steiner, era el momento de inercia respecto a un eje cualquiera es igual al momento de inercia respecto al eje de simetría, al eje del centro de masa, más la masa correspondiente por la distancia al cuadrado. Esto acá está planteado. Momento de inercia con respecto al centro de masa, más la masa multiplicado por la distancia al cuadrado. Hay que aplicar Steiner. O sea, el cálculo es similar, ¿sí? No cambia. Lo único que para calcular el momento de inercia voy a tener que aplicar Steiner, ¿sí? Steiner. Por lo cual vamos a tener que la sumatoria de los momentos tomados con respecto a este nuevo punto O, estamos hablando de lo que es una rotación no centroidal, va a ser igual al momento de inercia respecto a este punto. Este lo voy a calcular aplicando a Steiner, multiplicado por alfa. La única diferencia de lo que habíamos visto es que en el caso anterior, como trabajábamos respecto al centro de masa,
el momento de inercia se tomaba respecto a ese centro de masa. En este caso, no se toma con respecto al centro de masa, sino que se toma con respecto al centro en el cual lo estoy considerando, ¿sí? Y la diferencia va a estar que entre momento de inercia lo voy a tener que calcular aplicando teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. Esa es la única diferencia respecto a lo que veníamos trabajando, ¿sí? Ese caso es lo que se conoce como la rotación no centroidal, que en la mayoría de los casos, en una gran cantidad de casos en los sistemas mecánicos, tenemos que plantearlo respecto a otro punto que no es el centro de masa. Por lo general, muchas piezas, muchos elementos de máquina giran en una rotación no centroidal. Por lo tanto, las ecuaciones son aplicables, pero siempre tengo que recordar que el momento de inercia debo aplicar teorema de Steiner. Bueno, y la figura que tenemos acá, la figura que está acá, bueno, es cuando el sistema está en equilibrio. La única diferencia es considerar los vectores de inercia vectores que tienen la misma dirección, pero que la misma intensidad, pero sentido contrario. Bueno, los dos libros que usamos, estos, sí, son nuestros libros de... Pero me interesaría que los miren estos libros, que no se queden solamente con lo que está en el Power, ¿sí? Porque generalmente nosotros en el Bill Johnston plantea, a pesar de que yo he puesto algunos ejemplos característicos, plantea algunos otros más. Entonces siempre es importante, ¿sí?, analizar, y pues uno quiere un poco más de... Nosotros, por razones de tiempo, por razones de no demorarnos un poco más, planteamos un par de ejemplos, uno o dos ejemplos con máximo. Y en los libros generalmente siempre tienen algunos otros ejemplos más. Por lo tanto, sería importante que lo lean a los libros. No están para que, en la mayoría de los casos, sí, léanlo, denle la leída, amplíen un poco el concepto. De paso, les permite un poco aumentar un poco el vocabulario, ¿sí? No solamente quedarnos con lo que dice el PowerPoint. ¿Sí? Fundamentalmente el Power sirve como base, como guía, como eje, para que ustedes sepan qué es lo que nosotros consideramos y qué es lo que nosotros analizamos, qué es lo que... ¿sí? Pero siempre es conveniente recurrir a los libros. Use los libros, ¿sí? Por favor, léanlos. Bien. Vamos a pasar después un poquitito más con la teoría. Aguánteme un segundito. Vamos a seguir con la teoría un poquitito más para que no nos perdamos. Profe, vamos a poner práctica. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos entonces. Vamos un poquitito más. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? No, profe. A mí me quedó la anterior. A ver, ya va, para, entonces tengo que volver a compartir. No se me ponga nervioso que ahora comparto. Téngame paciencia y no me rete. Bueno, ahí, ¿ahora se ve? Sí, ahora sí, profe. Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquitito con la energía y la cantidad de movimiento. Como les decía, los temas que vamos a plantear son similares a los que ya hemos analizado para la partícula y para el sistema de partículas. Con algunas consideraciones, por ejemplo, ya vimos que para el cuerpo rígido tenemos que considerar momento de inercia, cosa que no teníamos en cuenta cuando analizábamos la partícula. Ahora hay que tener en cuenta el momento de inercia. Bueno, el método del trabajo y la energía, que es lo que estudiamos clases anteriores, aplicable en este caso a cuerpos rígidos. Principio del trabajo y la energía, de igual manera, ¿sí?
decíamos que la energía cinética inicial más el trabajo de todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo rígido nos permitía calcular la energía cinética final. Y esa energía cinética final la tomaba o la calculaba como un medio de la sumatoria de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? En este caso, como estamos trabajando con un cuerpo rígido, ¿sí?, el trabajo representa de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, sobre las partículas del cuerpo. Por eso hablamos de sumatorios. El trabajo, en este caso, lo vamos a calcular. Fíjense, nosotros habíamos planteado para la partícula que el trabajo era igual para moverse desde la posición 1 hasta la posición 2, la sumatoria del producto de F por diferencial de R, por la distancia, por el desplazamiento. Y en forma de módulo, considerando el ángulo correspondiente, lo planteamos de esta manera. Pero en este caso, para calcular el trabajo de las fuerzas externas, el desplazamiento que sufrió, o sea, nosotros pasamos de esta posición a B a esta posición A prima, B segunda. Para pasar de esta posición a esta posición, el desplazamiento que sufrimos fue R por diferencial de θ, que va a ser este desplazamiento que estamos considerando acá. Por lo cual, si reemplazo en la fórmula que había calculado, la fuerza por desplazamiento, lo reemplazo por R por diferencial de θ, ¿sí?, me queda que el producto de la fuerza por R es un momento, ¿sí? Por lo cual, para el caso del cuerpo rígido, el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido va a ser igual a la sumatoria de los momentos multiplicados por el diferencial de θ, donde el diferencial de θ es el ángulo que corresponde, ¿sí?, al ángulo que corresponde a la posición final. Lógicamente, esto va a ser una sumatoria porque va a tener desde un valor θ1 a un valor θ2. Este es el trabajo en el caso que trabajamos para el cuerpo rígido. Para la energía cinética, la expresión es exactamente la misma. Lo que pasa es que voy a tener que considerar en este caso, ¿sí?, la energía cinética total va a ser la energía cinética correspondiente al centro de masa más la energía cinética que corresponde al movimiento del cuerpo de cada una de las partículas. ¿Por qué? Bueno, porque esto lo vamos a analizar convenientemente, ¿sí? Nosotros teníamos que una partícula, ¿sí?, que tiene una determinada velocidad, ¿sí? A esa velocidad yo la descompongo, ¿sí? Yo tenía un vector velocidad del centro de masa correspondiente y voy a tener una velocidad v sub i de la partícula. Por lo tanto, la energía cinética total va a ser la sumatoria de la energía cinética que corresponde al centro de masa más la energía cinética que corresponde al sistema de partículas que constituyen ese cuerpo rígido. Y en definitiva, bueno, después si reemplazamos v sub i por el producto de omega por r, me queda omega cuadrado por r cuadrado, y esto que está entre paréntesis es el momento de inercia correspondiente del centro de masa. Entonces, la energía cinética total para el cuerpo rígido va a ser la energía cinética que corresponde al centro de masa, por eso la barrita horizontal arriba de la velocidad, y la energía cinética que corresponde al sistema de partículas que compone ese centro de masa. Y ese sería para el movimiento plano. Pero lógicamente voy a tener que considerar que si tengo traslación solamente, la velocidad angular va a ser igual a 0, por lo tanto lo único que me va a quedar es este término,
¿sí? El término que corresponde a la energía cinética del centro de masa. Y si tengo rotación solamente, en este caso, el vector velocidad es 0, y por lo tanto me queda solamente este término. La energía cinética de un cuerpo rígido puede descomponerse en dos partes. La energía cinética asociada con el movimiento del centro de masa del cuerpo, representada por este término, y la energía cinética asociada con la rotación del cuerpo alrededor de G, o con la rotación que tenemos de las diferentes partículas que descompone ese cuerpo rígido y que está dado por este término. Fíjense que estas fórmulas ya las habíamos visto. Lo que pasa es que en la partícula considerábamos solamente energía cinética, el correspondiente al Z aplicable del centro de masa. Ahora tenemos que considerar la energía cinética del resto de las partículas. Bueno, la rotación no centroidal es lo que vimos recién, ¿sí? Es la misma expresión, solamente que este momento de inercia no es aplicable al centro de masa, sino que es aplicable al centro sobre el cual estoy rotando. Y lógicamente, si ese centro no corresponde al centro de gravedad, ¿sí? O no corresponde al eje de simetría, y bueno, para calcular este momento de inercia, voy a tener que aplicar Steiner, teorema de los ejes paralelos. La expresión es solamente la misma. Estamos hablando de rotación, por lo tanto aparece solamente este término, no aparece el término de traslación, sino que aparece solamente este término. Y hay que tener cuidado, es cómo calculo este momento de inercia, ¿sí? Porque no va a ser el momento de inercia del eje del centro de masa, sino que va a ser el momento de inercia de un eje que es paralelo al eje que pasa por el centro. Por lo tanto, en ese caso voy a tener que aplicar esta. Bueno, el principio de conservación de la energía, ya vimos, ¿sí? Energía cinética más energía potencial inicial. O sea, ¿qué dice el principio de conservación de la energía? Que la energía se mantiene, se conserva. Por lo cual puedo establecer esta igualdad. Energía cinética más la potencial inicial tiene que ser igual a la energía cinética más la potencial final. Y todo esto me lleva, ¿para qué calculo energía? Y porque yo lo que necesito es determinar, ¿sí? Potencia. Necesito fundamentalmente, por ejemplo, seleccionar la máquina motriz que va a mover el mecanismo que yo quiero. Por lo tanto, necesito sacar potencia, y la potencia, bueno, la puedo calcular a partir de F por B, la puedo calcular a partir del momento. O sea, hay distintas maneras de calcular el momento, y cuando yo tengo la potencia de salida, la comparo con la potencia de entrada y determino el rendimiento del sistema. Y es otro parámetro que también es importante analizar. En los sistemas mecánicos, ¿sí? Es importante porque los sistemas mecánicos tienen rendimientos que pueden ser bajos. Entonces necesito determinar cuánto vale ese rendimiento. Hasta acá vamos a dejar por el día de hoy, porque creo que ya hemos avanzado. Quiero ver si hay dudas con respecto a lo que hemos visto. Si no, le damos paso a la parte práctica. ¿Alguna pregunta respecto de esto? No, Por mi parte no, por profe. ahora no, profe. No, profe. No, profe. Bueno, chicos, entonces le vamos a dar paso al ingeniero García para que él esta vez, o sea, él siempre viene una clase atrasada respecto de lo que nosotros vemos, para dar un margen y que podamos ver la teoría. Chicos, como no los veo, que tengan un muy buen día del estudiante. Cuídense, por favor, si hacen actividades, cuídense. Y si Dios quiere, nos estamos viendo el lunes que viene. Que la pasen lindo. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.